Bienvenidos televidentes a una nueva emisión de su programa Vida de Padres. Estamos en nuestro 8º programa contándoles a ustedes todos los consejos que podemos darles para que seamos mejores padres y podamos desempeñar este papel de una mejor forma. Buenos días, don Otto Underling, bienvenido una vez más a Vida de Padres. ¿Cómo estás? Hola Diana, buenos días, mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. Bueno, don Otto, y hoy vamos a hablar de una etapa muy importante y es ya los niños como entre los 3 y los 5 años más o menos. Entonces empecemos a contarle a la gente pues qué sucede en esta etapa y cuáles serían como esos principales consejos para empezar a educar mejor a nuestros hijos. Ok, bueno Dianita, primero que todo quiero darte las gracias nuevamente, no me canso de darte las gracias por darnos esta oportunidad de compartir con los papás información. Sí. No es ni siquiera lecciones o cátedras que yo esté dando, sino es como información. E insisto mucho en que es información de los procesos naturales que viven los niños en todas las edades. ¿Y por qué es importante eso? Porque los papás empezamos a entender ciertos comportamientos de nuestros hijos y empezamos a darnos cuenta que no es que nuestro hijo esté haciendo esto para hacernos coger rabia, que esté haciendo lo otro porque es desobediente, que esté haciendo esto porque sí o porque no, sino porque son procesos naturales en cada niño, en el crecimiento. Y cada proceso bien vivido es una buena base para el siguiente que viene. Entonces hemos estado hablando de los procesos de los niños, hasta ahora vamos hasta los 3 años, y me he explayado mucho en los primeros 6 meses, los 9 meses. Nos hemos ido concentrando porque hay mucho cambio en esa edad. A partir de los 3 años empieza a haber un cambio más lento. Va a haber van a seguir habiendo cambios, pero van a haber cambios más lentos. Y según la teoría que yo leí, que les contaba que me había gustado y que me motivó a estudiar mi psicología, dice que a partir de los 7 años uno ya tiene una buena base, una buena estructura de lo que va a ser como persona. Eso no quiere decir que los papás que no hayamos visto esto, me cuento entre ellos, con mi primera hija, antes de conocerlo, no quiere decir que la hayamos embarrado o que no. Simplemente, ya no haya nada que hacer. Exacto, no es que no haya nada que hacer. Es simplemente que los niños que reciban este tipo de educación van a vivir más tranquilos, más felices, más confiados, van a salir más fortalecidos a enfrentar la vida. Y los papás que no le dieron esto a sus hijos porque no lo conocían, es el momento de cambiar, nunca es tarde. Hay un proverbio chino que a mí me encanta, dice, hay 2 momentos ideales para sembrar un árbol. Uno hace 20 años y el otro es hoy. Nunca es tarde para comenzar. Entonces, si nosotros conocemos los procesos, el proceso de educación se vuelve ameno, no se vuelve una regañadera, se vuelve un acompañamiento, no se vuelve unas reglas de instrucciones, se vuelve un aprendizaje, se convierten en discípulos de nosotros, nuestros hijos. Y el reto para nosotros es ser lo menos intervencionista, eso hablábamos la otra vez, intervenir lo menos, aunque nos sentamos que entonces ¿cuál es nuestro papel como papás? No, confiemos en la naturaleza, confiemos en nuestros hijos y seamos acompañantes, más no protagonistas en la vida de nuestros hijos. Aunque nos sintamos nosotros como los protagonistas de la vida y que dependen de nosotros un 100%, yo los invito a que cambien eso, a que se den cuenta y prueben que ayudando y motivando y confiando en la naturaleza y en sus hijos, van a tener personitas más tranquilas, más confiadas, más... Mira, yo por ejemplo digo algo y es, cuando se engendra un hijo, cuando está en la gestación, en el vientre de la mamá, ahí no se preocupa nadie porque no hay nada que hacer. Tú estás esperando que la naturaleza haga su trabajo, ¿no? Ahí no hay que si yo lo alimento, que si no lo alimento, pues la mamá trata de comer bien y trata de hacer sus cosas, pero la naturaleza hace su trabajo. Y si ella no se alimenta, de todas formas el bebé va a tomar lo que ella tenga de reservas. Exactamente. O sea, nosotros intervenimos muy poco en ese proceso. Sin embargo, mágicamente cuando nacen, ya desconfiamos en la naturaleza y decimos, ahora tomo yo el mando, ¿no? Ahora me encargo yo. Y empezamos a desconfiar de esa naturaleza que es mágica. Y es eso a lo que yo los invito.
intervengamos lo menos posible en la educación, seamos guías, confiemos en esa naturaleza, confiemos en la sabiduría del ser humano. Y van a tener unos hijos, como les digo yo, con una vivencia de crianza más rica para ustedes como papás y más rica para los hijos que vivan esa crianza. Entonces todo esto lo lleva a eso, quería como hacer un recorderis de todo lo que hemos estado de hablando, nuestro programa. y que además lo que tú dices, esa crianza más amena no solamente va a dejar de ser una tortura para el niño, sino para el padre que está todo el tiempo de mal genio, regañando, reprochando, echando culpas. Entonces, pues va a ser más ameno para ambos. Quería preguntarte algo a ti, ya no como la directora de este programa, sino como mamá. ¿Cómo te ha ido? No, bien. He tratado de seguir algunos de los consejos que, como tú dices, no es de pronto seguirlos al pie de la letra, sino de pronto adaptarlos al diario vivir, ver qué funciona, qué no funciona, pero me funciona mucho el explicarle a la bebé que apenas tiene 7 meses todas las cosas que yo le hago. Hija, vamos a ir a ponerte las vacunas porque eso es importante para que no te enfermes, yo sé que te va a doler un poquito, pero yo voy a estar ahí, te voy a acompañar, y es como explicarle todo, no imponérselo porque sí, sino darle como una guía. Y me pasó también mucho porque ella tiene displasia de cadera y le ordenaron el ortopedista la férula abductora, y es algo que la mayoría de bebés y la mayoría de padres cuentan que es una tortura, que los bebés no se la dejan, en fin. Entonces mi método fue, antes de colocárselo, mostrárselo, explicarle para qué era, decirle que es para su bien, y ella lo cogió, se lo echó a la boca, jugó con él un rato, y en el momento de ponérselo siento que me funcionó ese método porque ella no lo rechazó, ni se puso a llorar, ni me hace pataleta cada vez que se lo coloco, sino es algo como ya normal para ella. Entonces siento que me han servido muchas de las cosas que hemos hablado aquí, y en especial el de tomarlos a ellos como una persona que entiende completamente las cosas que suceden y que merece el respeto de conocer lo que le está pasando, y no que se le imponga simplemente porque yo soy su mamá y se lo tiene que poner. Esa era una pregunta que te iba a hacer. ¿Tú sientes que ella te entiende? Yo siento que ella me entiende, sí, y 7 que se meses. pone feliz además de que yo le explique. Lo que tú decías, que ellos son muy curiosos, uno es curioso de adulto de las cosas que no conoce, y ellos pues muchísimo más, pero el llegar a un jardín y ver miles de flores, yo siento que es una gran experiencia, y tú lo decías, para explicarle, mira, esta flor es roja, esta flor es verde, esta flor es amarilla, esto se llama un helecho, si uno conoce los nombres de las flores, porque muchas veces no las conoce, pero de las que sepa poderle explicar, y yo siento esa alegría en ella de que yo le hable y le explique y le cuente las cosas, aunque tenga una edad tan pequeña que muchos dirían, pero ella ni va a entender ni se va a saber los colores. No, yo sé que no le voy a decir al otro día de qué color era la flor que te expliqué, pero es una experiencia linda para las dos de poder hablar, de poderle explicar lo que sucede alrededor en el mundo que ella está empezando a conocer y del que se está empezando a interesar. Qué lindo que compartas con nosotros esa experiencia. Cuando tú le dices a un bebé de qué color es, y haces una diferencia entre un amarillo y un rojo, aunque, como dices tú, no le vas a tomar la lección al día siguiente para saber, se van creando conexiones neuronales. El cerebro de nosotros tiene un potencial enorme, y a medida en que nosotros vayamos estimulando o generando esas conexiones, se van generando caminos que, si se siguen usando, se van fortaleciendo y permanecen. Y esos son los mismos caminos que vas a utilizar tú cuando estudies medicina o derecho, veterinaria, cuando seas técnico en capacitaciones, lo que sea. Todo eso que tú le diste a tu bebé, esas conexiones neuronales que lograste hacer, son un activo que van a tener y que van a utilizar de ese momento en adelante. Entonces los invito a que tengan conciencia de eso, en que cuando ustedes le explican cuál es el color de un perro, la raza de un perro, no le están dando información, no necesariamente le están dando información, están haciendo conexiones neuronales que hacen al cerebro de esa personita más complejo en el sentido en que va a ser capaz de manejar más información, de manejarla de diferentes maneras, por diferentes caminos, y es lo que nosotros podemos llamar una persona astuta. Cuando inteligente, pero en el sentido no inteligente de conocimiento, sino como inquieta por conocer, por aprender. Eso. Y esa es otra cosa. No van a estimular ese deseo de seguir aprendiendo, que es una cosa muy importante. Y voy a decir algo que algunos televidentes que son profesores
van de pronto a oírlo como a sentirlo mal, pero desafortunadamente los profesores a veces, muchas veces se encargan de desestimular ese instinto natural que tenemos nosotros los seres humanos de aprender. ¿Por qué? No es culpa de los profesores, sino culpa de un sistema que va atrás de unos resultados como las notas y unas cosas, olvidando que lo que de verdad sirve y necesitamos es que los niños amen aprender, les siga gustando aprender. Como decíamos cuando teníamos un bebé se muere de ganas por aprender, por mirar, va a recorrer su casa y su entorno en busca de cosas nuevas. Ese es el mismo instinto que deberíamos mantener toda la vida si no nos los quitan. Si no nos los quitan los papás, si no nos los quitan en el colegio, si no nos los quitan las ideas preconcebidas que nos metemos, es que la vida es dura, es que el trabajo no sé qué, una cantidad de cosas. Que además yo he escuchado muchas mamás restringiendo a los bebés, y tú un bebé de 1 año y medio que llega a una casa y ve unas agujas de tejer, no toque eso, venga para acá, estése quieto, pero nunca le explican por qué no, o para qué sirve, o si la mamá está curiosa por saber tejer, ¿por qué no le muestra a su bebé también este proceso? Bueno, es un ejemplo cualquiera, pero digamos que sucede con muchas cosas de restringir, pero nunca explicar por qué no, o por qué no mostrarle, pues de pronto el temor de que dañe, pero uno puede guiarlo de una manera que le explique, le muestre, le diga, esto no es de nosotros, no lo podemos usar, pero claro, sirve para tal cosa. Muy pertinente, incluso pues pusiste un ejemplo perfecto que es una aguja de tejer. Una aguja de tejer es peligrosa en manos de un bebé. Igual un cuchillo en manos de un bebé es peligroso. Pero si tú le explicas, bueno, un bebé como la tuya no lo vas a dejar todavía ni cogerlo no. Uno todavía, pero un niño de 2 años, 3 años que coja un cuchillo, que coja unas agujas o que coja algo peligroso, es decirle, esto es un objeto peligroso, todavía que él lo tenga en la mano, tú controlando, esto es un objeto peligroso, es mejor dejarlo en este momento, en esta cosa. Y el bebé, miren, es increíble, si ustedes lo prueban, yo lo probé ayer o antes de ayer con la hija de una amiga, que estaba comiendo, le pusieron el cuchillo, estábamos en un restaurante, nos pusieron los cubiertos, evidentemente la niña, ¡pum!, le mandó la mano a lo primero, ella no mandó la mano al cuchillo, sino el cuchillo era lo que tenía más cercano, mandó la mano, y la reacción de la mamá enseguida fue, evidentemente, ¡cuidado! Además el grito que los pone a llorar. Entonces, sin que yo la miré y le piqué el ojo y le dije a la niña, vamos a dejar este cuchillo porque es un cuchillo que va a servir para cortar carne, ahorita lo vas a ver, pero es mejor que lo dejes aquí porque es peligroso para los niños y tu mamá te va a ayudar. Y se lo dejé al lado de la niña, a propósito. ¿No tuviste que ponerlo por allá en la parte más alta de la... al lado de la niña, habiéndole explicado, y esa niña no volvió a mirar el cuchillo, sino cuando empezamos a cortar la carne. Cuando empezamos a cortar la carne yo me di cuenta que a ella le llamó la atención el cuchillo y ahí volví a tocar el tema y le dije, mira, para eso sirve el cuchillo, mira a tu mamá cómo está cortando la carne y hasta ahí llegó la historia. Si nosotros, pues no voy a poner el ejemplo del cuchillo, pero por ejemplo un jarrón o un objeto en la casa que se pueda romper, si tú no le explicas al bebé y lo pones en un lugar bien alto, un lugar escondido, el reto para ese niño va a ser alcanzarlo. Es como un juego, porque es que no le has explicado nada. Entonces, el juego es que yo lo puedo coger, si llego allá lo puedo coger, porque mi mamá no me ha dicho más nada. Y se desviven y arman escaleras con cojines, escaleras con lo que encuentren para encaramarse para allá. Ellos no están desobedeciendo, ellos están jugando a lo que tú les propusiste que jugaran, que mi reto es llegar hasta allá a cogerlo. Y ahí te iba a tocar un tema y es en las casas que hay escaleras y los bebés que ya están empezando a caminar o que ya saben caminar y quieren todo el tiempo treparse, pero pues está el peligro de que se caigan. Muchas casas optan por bloquearles las escaleras, pero no sé si sea la mejor medida o la mejor sea el explicarles que... Yo creo que hay una edad en la que hay que bloquear. Cuando son unos bebés que están gateando, que todavía están como con sus movimientos torpes, yo diría que sí hay que bloquear. Pero en cuanto ustedes puedan enseñarle a un bebé a bajar las escaleras, no lo duden y déjenlas, no va a haber peligro. No va a haber peligro. Se bajan las escaleras de espalda, bajando, son unas maquinitas de aprendizaje
muy bueno. Además se van a Y caer. exacto, eso no quiere decir que ustedes no vayan a descuidar la escalera, vayan a estar, no, pero es como a un bebé enseñarlo a nadar. Cuando tú lo enseñas a nadar a un bebé, estás más tranquilo cuando estás en una piscina. Eso no quiere decir que lo vas a tirar al mar y que lo vas a... No, pero ya tú sabes que por lo menos en cualquier descuido, el bebé va a poder defenderse mientras tú llegas a rescatarlo. Es lo mismo con la escalera. Con la escalera no es que lo vayamos a poner a bajar el Empire State o escaleras en caracol y todo, porque es que ya sabe bajar escaleras. No, pero ya sabes que cualquier descuido tu bebé sabe cómo bajar las escaleras y es muy posible que en cualquier descuido te lo encuentres bajando en la mitad de la escalera y estás más tranquilo. Que si tú no le enseñas y en un descuido se va de cabeza. Claro que no falta la tía que llegue en el momento y pegue el grito, ¡ay, el bebé está en la mitad de la escalera! Y el bebé voltea, se cae y se pone a llorar. No falta que suceda eso. Y ten la seguridad que un bebé no va a bajar las escaleras caminando. Sí. Es arrastrándose, ellos saben Y cómo lo gateando. hacen y todo. Y cuando la tía llegue a decirles que ustedes son unas malas mamás porque lo están dejando bajar las escaleras, si tienen confianza díganselo, es que ustedes tienen información que ella no tiene, o si no quédense callados, digan, pobre tía que no tiene ni idea de lo que está De lo diciendo. que yo estoy haciendo, ni me pregunta por qué estoy en ese experimento. Pero Exacto. bueno, el tema Bueno, que nos atañe hoy es el de, Volvamos la de los 3 a los 5 al tema de los 3 años. Entonces empezamos con un niño de 3 años. Y un niño de 3 años empieza un cambio, hay un cambio radical entre el niño de 2 a 3 años y el niño de 3 a 4 años. Del niño de 2 a 3 años habíamos hablado que es el primer adolescente, que su primera adolescencia es una rabieta, es un cambio de bebé a niño que le cuesta trabajo a él. Perdón. Y cuando llegamos a los 3 años, en cuestión de 15 días, una semana, tú ves el cambio. Ojo, yo no estoy hablando de cronológicamente 3 años, pero en esa edad tú ves a un niño en 15 días cambiar de un desobediente a un complaciente en obedecer. De un niño que no te preguntaba nada a un niño que te pregunta, mamá, ¿me puedo poner el suéter? ¿O me puedo poner el saco? ¿O puedo coger esto? Y los papás y la mamá se quedan como sorprendidos, ¿y esto que me lo cambiaron o que le echaron o qué fue lo que comió para seguir dándole? Sí. No, eso es normal, eso es natural que pase. Ya a ellos se les quita esa angustia de no poder y no saber hacer las cosas. Ya son más maduros. Decimos que es la edad de oro, la de los 3 años. Es una edad muy linda porque son muy chiquitos, ya no son bebecitos, ya aprendieron a hacer cositas y ya eso que estaban aprendiendo lo quieren como sacar una maestría en lo que hacen. Entonces sí necesitan de la mamá. Entonces ya ellos reconocen. Ya entonces empiezan a pedir permiso, empiezan a pedir ayuda, a hacer todo lo que quieren hacer, se vuelven obedientes. De un momento a otro tú le dices, bueno, para la cama, y no dicen nada, ya no dicen, no, que no quiero, o ven y te pongo, ven y te enjabono, y se dejan, son mucho más obedientes. Es un ser también más razonable, ya empieza su raciocinio a tener, digamos, a ser más maduro. Ya todo esto que ustedes han, lo que decías tú, aparentemente tirado al vacío entre el color de la flor o la raza del perro, ya empieza a dar sus frutos. Ya el niño es más racional, ya empiezas tú Puede a tener comprender esto. mucho más lo que le hemos dicho. Tienen un mejor lenguaje. ¿Sí? Ahora sí les entendemos. Ahora les entendemos y ahora, de acuerdo a lo que tú le hayas hablado de bebé, de chiquito, te va a sacar. Se va a acordar de Claro, algo. ese lenguaje va a ser mucho más natural, hablar claro, hablar con Con más fluidez. con más fluidez, con mucho vocabulario. En esta edad también se despierta la imaginación. Es una imaginación desbordante, una imaginación donde, digamos, les encanta oír cuentos de hadas y les encanta que inventemos historias. te saques de la realidad, ¿sí? Los descresta todo lo que es imaginario. Empiezan a jugar con niños de la misma edad también. Hasta ahora venían en un juego paralelo, es decir, un juego donde yo apreciaba a un niño que estuviera jugando conmigo, pero no con mis juguetes.
no podíamos Cada uno con lo compartir suyo. cosas. A partir de 3 años empieza ya a compartir, a prestar, a recibir, a esperar un turno, digamos, sí, aprecian en los juegos en comunidad. Hasta ahora, como les digo, un niño hasta los 3 años no le pidan que comparta porque él no tiene noción de ese compartir en su cabeza. No le pidan no le digan que son egoístas. No, no es egoísmo. Es que ellos no están preparados todavía para eso. Y eso viene con el tiempo. Entonces, manéjenlo, hasta ahí manéjenlo. Traten de tener juguetes varios cuando tengan compañeritos para que cada uno pueda jugar por su lado. Y a partir de 3 años empiecen ya a integrarlos en el juego. Es una etapa así de equilibrio, ya ellos se sienten más tranquilos, más personitas. Y de ahí pasamos, por ejemplo, a la edad de los 4 años. La edad de los 4 años vuelve y es un medio tormento. O sea, la mamá está feliz mientras tenga 3 años porque otra vez es el dócil, el que hace caso y el que me necesita más, que es importante para las mamás sentirse muchas veces necesitadas por sus hijos. Exacto. Y ahora peor porque otro conflicto. La edad de los 4 años empieza el desequilibrio nuevamente. Y tendemos a pensar que echó para atrás, porque empiezan otra vez a expresar sus sentimientos con llantos y quejumbrosos. Son ya más racionales, no vamos a encontrarnos con un bebé de 2 años y medio haciendo cosas, pero sí con un niño inquieto, por ejemplo. Ya 4 años es la edad, son una fábrica química de comen y liberan energía. O sea, entonces no pretendamos, es el primer mensaje que yo le doy a una mamá de 4 años, no pensemos primero que está echando para atrás, porque es que este niño obediente que estuvo conmigo durante todo este año, que era divino, que venía, que me acariciaba, que me preguntaba por todo, que no sé qué, ahora vuelve y cambia, es natural ese cambio, vivámoslo de esa manera, no va a ser un cambio tan duro como el de los 2 años y medio, porque va a ser una personita más racional, sigue siendo sociable, sigue necesitando sus amigos, pero es una amistad bien particular, porque es una amistad un poquito agresiva. Una de las palabras preferidas de un niño a esa edad es: te voy a pegar un puño, un niño, te voy a dar no sé qué. Y más si están viendo en televisión todo el tiempo exactamente. Empiezan a utilizar palabras soeces, o sea, lo que hablábamos en algún momento en las generalidades es ahora la edad que se presenta, empiezan a utilizar palabras que saben que a los papás les disgustan. Entonces palabras como, bueno, groserías. Les encanta. Y ahí les recuerdo a los papás y a las mamás no le presten atención dentro de lo posible, digamos, no hagan un circo de si el niño dijo caca o dijo cualquier grosería, porque no saben lo que están diciendo. No necesariamente están repitiendo cosas que oyeron de afuera y están viendo que obtienen una reacción y esa reacción les parece divertida. Entonces lo van a repetir. Y entre más lo regañen ustedes o más muestren sorpresa, disgusto o lo que quieran, más lo van a repetir. Pero ¿qué pasa si hacemos esto en casa, pero los profesores hacen otra cosa en el jardín? Bueno, como en todo este proceso, en todos estos procesos, nosotros no podemos decir... Ser omnipotentes. Sí, no podemos decirle a los profesores que hagan o no hagan porque no tienen la información que ustedes sí están teniendo. Yo lo que digo es, sigan por lo menos dándole en la casa una buena vivencia. Una buena educación, y meto buena educación entre comillas porque no quiero decir que sea mala la otra, pero una educación más consciente de lo que estamos haciendo. No es regañar por regañar, porque todo el mundo ha regañado toda la vida, entonces no me van a decir ahora que llevamos 300 años equivocándonos en la educación. Yo diría, no es equivocación, pero hay mejores maneras de hacerlo. Siempre estamos buscando
Si partiéramos de ahí no tendríamos carros hoy, porque es que los carros de antes eran buenos y ya también. sabemos caminar de toda la vida, entonces sigamos Exacto, caminando. Exacto, entonces digamos que no me vengan con esos cuentos, no coman entero. Vuelve a ser autoritario y querellador, empieza a tener otra vez inseguridad, que es otra característica. Aquí sí su imaginación se desboca y es donde ya él empieza a coger todo eso y es posible que aparezca un amigo imaginario. Le encanta que tú le preguntes si tiene un elefante en el bolsillo. Esas cosas absurdas al niño de 4 años le encanta. Pueden aparecer tics en esta edad también. Entonces movimientos como no sé, cosas, es pasajero. Si dura mucho, pues ya es preocupante, entre comillas, pero si aparece un tic a esa edad, es normal. Es muy normal, es muy recurrente eso. No tienen sentido de la propiedad. Aquí en esta edad, por ejemplo, un niño que llegue a la casa de un amiguito se puede meter un juguete en el bolsillo sin ningún problema, porque no tienen sentido de la propiedad. Para él, lo que tienen en la mano es de ellos, punto, porque no saben que eso cuesta plata, que hay que ir a buscar a un almacén, o que se lo regaló la tía, o lo que sea. No tienen eso, es simplemente lo tengo, me gustó, me lo meto al bolsillo. Entonces, si les pasa eso con un hijo de esa edad, entre esa edad, pues explíquenle, pero no se les ocurra tacharlo, por favor, de ladrón, ni empiecen a moralizarlo, ni empiecen a decirle que cómo así, que la educación que ha tenido, que nosotros en nuestro hogar, que en la familia nadie ha robado nunca nada. No, porque no están robando. Simplemente tienen un concepto muy infantil de lo que es la propiedad. Y aquí me acuerdo de algo que me gustaría mencionar y es algo que nosotros hacemos muy frecuentemente, no solo con los niños, sino con los adultos también, y es volver sustantivo un verbo, y voy a explicar qué es eso. Volver sustantivo un verbo es congelar una acción en el tiempo. Entonces, si un niño tiene desordenada su habitación, es muy diferente decirle, tú eres un desordenado, y ya convertiste en adjetivo, en sustantivo el verbo ordenar, tú eres un desordenado, a cómo tienes de desordenado el cuarto. ¿Ok? Cómo tienes de desordenado el cuarto es temporal, él lo puede arreglar, él puede ordenarlo y se acabó. Pero cuando te dicen tú eres un desordenado, lo congelas en el tiempo. Es decir, ya estoy calificado, ya estoy marcado, ya estoy... Y parece una tontería, pero cuando tú le dices a un niño la diferencia entre eres un desordenado o tienes desordenado, mira, son dos cosas completamente diferentes, porque cuando tú le dices está desordenado tu cuarto, le das la posibilidad, le abres una puerta de enmendar eso, de crecer como persona, es decir, de ordenarlo. Y a mí, por ejemplo, los niños que no desordenan, que no hay nada que reconocerles, es muy duro. A mí me encanta cuando un niño hace algo que no debería, para que tenga la oportunidad de enmendar eso y sentirse mejor. Cuando tú nunca te equivocas, que es artera, nunca te van a decir que tú hiciste nada mejor, ni te superaste, ni hiciste nada bueno. Entonces, los invito a que cambien el chip, a que cuando vean un desorden, una desobediencia, un error, cualquier cosa de sus hijos, lo vean como una oportunidad. Es una oportunidad de que su hijo crezca como persona. Si logramos que él se dé cuenta y lo arregle, y nosotros se lo reconocemos, ese niño tuvo una vivencia enorme en eso. Y además que lo que tú dices es una oportunidad de
de aprender y de sentirse orgulloso de hacer luego las cosas bien. Exacto. Entonces fíjate con la óptica que lo veas. Si tú lo ves con esa óptica, tienes una oportunidad. O si tú lo ves con otra óptica, lo que tienes es un niño problema. ¡Ay, qué jartera este tipo desordenado, este niño desordenado, esta niña desordenada! Se vuelve un reproche todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando tú puedes vivir, convertir eso en una posibilidad de crecimiento. Mira, hay que tener mucho el enfoque. Ahora me hiciste acordar algo. Y el enfoque con que veamos las cosas hace gran diferencia en la vida como en la educación. Por ejemplo, si yo te digo a ti, bueno, a ti no, pero, o de pronto sí, pero yo cojo un grupo de 5 niños y les digo, vengan, vamos a jugar al parque. Bueno, qué rico, vamos. Bueno, entonces ustedes se van a poner a correr de un lado a otro y se van a dar patadas y se van a dar codazos y se van a tirar al piso. Me imagino la cara de esos niños cuando yo les esté explicando ese juego, ¿no? Y tú te vas a tirar al piso más que los otros. Y, en fin, empiezo a explicarle, me imagino la cara. Pero cuando yo les diga que les doy un balón de fútbol, ahí cambia todo. Ya le ven sentido. Depende del enfoque. Pero las acciones que se hacen jugando fútbol son las mismas que les dijiste. Que les dije. Corran como locos, dense patadas, pues patadas no a la loca, pero patadas, codazos, no se dejen acercar uno al otro, tírense al suelo. Y la única diferencia es un balón de fútbol. Es lo mismo, es con qué enfoque vemos las cosas. Y eso cambia mucho. Y en la educación de nuestros hijos es muy importante que lo tengamos siempre presente. Volviendo a lo que decíamos al principio, conviertan la educación en algo agradable. Conviertan la educación de los hijos, la vivencia de esas etapas de desarrollo en algo agradable. Y todo depende de nosotros los adultos, perdón, de nosotros los papás. Bueno, y eso sería en lo que tiene que ver con los 4 años. ¿Algún otro detalle o ya pasaríamos a los 5? Vamos a pasar a los 5 años, aunque antes de pasar a los 5 años le digo, en esta edad de los 4 años, un niño necesita firmeza. Ojo, yo que estoy diciendo que no regañemos ni castiguemos, digo firmeza. Firmeza puede ser, pero firmeza con calma. Firmeza yo te puedo decir a ti, necesito que hagas esto, te doy tanto tiempo, si quiero que hagas tus tareas, necesito que hagas tus tareas, te voy a dar la tarde, pero necesito que las hagas. Muy diferente a regañarte. Y es, si no haces las tareas, no sales y no sé qué. Firmeza es guía, es guianza. En este momento los niños de 4 años, por su hiperactividad, por su movimiento, necesitan guianza, necesitan canalizar esa energía. Y si lo hacemos conscientes y con buena, digamos, con buena energía, logramos canalizar esa energía hacia las tareas que queramos hacer, tareas de crecimiento, tareas de actividades educativas, en fin. Y luego pasamos, ya ese es el niño de 4 años, luego pasamos al niño de 5 años, es un niño que vuelve a ser más calmado, vuelve a su etapa de equilibrio. Entonces noten que los años pares, 2 y 4, o sea de 2 a 3 y de 4 a 5, son de desequilibrio. Y los impares, de 3 a 4. Y de 5 a 6, digamos. Sí, de 3 a 4 y de 5 a 6 son etapas más de equilibrio. Vuelve ahora el niño otra vez más dócil, más tranquilo, más obediente. Vuelve a haber un cambio sorpresivo en su comportamiento. No están echando ni para adelante, o sea, solo están echando para adelante, no están echando para atrás. Y aquí empieza, en esta edad, es una edad donde, aunque el niño necesita la seguridad de la casa, necesita la compañía de la mamá, empieza
a sentir que su espacio no es suficiente, su entorno familiar no es suficiente, ya va a querer salir, ya va a querer, sin saberlo, ir al colegio, pues a la guardería o al jardín infantil o como lo quieras llamar. Yo digo que es el momento de hacerlo. Yo no diría que antes, si no es absolutamente necesario, ¿sí? No lo manden a un jardín digamos, a aprender, o déjenlo. Hasta ahora el juego es una cosa importante. Mira, durante todo este tiempo, jugar es lo más importante que puede hacer un niño, jugar. En el juego empiezan a manejar la lateralidad, por ejemplo, el derecho-izquierdo, a moverse de un lado para otro. La lateralidad en la parte física tiene mucho que ver en la parte intelectual. La diferencia entre una B y una D es la lateralidad. Es increíble cómo aprendemos jugando. Pero aprendemos de todo, hasta matemática aprendemos jugando. Entonces, el niño lo único que necesita hasta esta edad es divertirse, es juego, es aprendizaje, es amor a lo nuevo, a lo desconocido, es que se sorprendan con las cosas nuevas, es decir, darle incentivo para que sigan descubriendo las cosas. A los 5 años ya empieza la mamá no ser suficiente, el entorno familiar a ser pequeño y empiezan a querer salir, a necesitar salir, sin saber que lo quieren, necesitan salir. Y empieza el jardín infantil y empieza el encontrarse en situaciones nuevas para ellos que no necesariamente van a saber manejar, pero ahí necesitan mucho apoyo de la mamá a que lo deje salir. Una mamá sobreprotectora vuelve a ser un inconveniente en este momento, como lo hemos visto en un niño chiquito. En este momento una mamá sobreprotectora que quiera que todavía que ella sea la que es, va a generar un niño inseguro, un niño que no va a establecer buenas relaciones con sus semejantes. Una mamá que le dice, y es muy importante lo que voy a decir ahora, es cumplir con su palabra. Si una mamá le dice al hijo de 5 años, vuelvo por ti a las 3:30 de la tarde, a las 3:30 tiene que estar ahí. Y si no está, que sea una excepción, porque le pasó algo. Y si no va a poder estar a las 3:30 y va a estar a las 5:30, dígase lo que es a las 5:30. No le parezca que como a un niño, como a un adulto, de 3:30 a 5:30 son 2 horas más, le va a parecer, no importa. Lo que importa para el niño es saber confiar en la palabra de la... Que le va a cumplir. Que le va a cumplir. Cuando llegan al colegio por primera vez, se encuentran con un ambiente nuevo, con una señora que le dicen profesora. Y la mamá le dijo que sí, que la profesora era buena gente, que lo iba a querer mucho, pero es una señora que él no conoce, o ella no conoce, no sabe si cuando la llame va a venir, no sabe si es buena gente, y esta cantidad de niñitos y niñitas que me rodean, ¿será que sí voy a poder hablar con ellos? ¿Será que van a ser buena gente conmigo? Me da miedo, pero al mismo tiempo que le da curiosidad con todo eso. Entonces, esas vivencias, esa preguntadera de un niño a esa edad, es importante que la tengamos presente y que le tengamos un apoyo. ¿Cómo te fue? ¿Qué necesitas? Apóyense en los profesores, en caso de que tengan algún comentario de su hijo, apóyense en la profesora o en el profesor, a ver cómo hacen. Cumplan con su palabra. Es muy posible también, por ejemplo, que un niño o una niña que empezó a ir bien al colegio, a la semana o a los 10 días eche para atrás, le dé angustia. Es también posible que somaticen esa angustia, entonces que les dé, que sientan fiebre, que se levanten con ganas que se enfermen de repente, pero sepan que es una enfermedad, unas ganas de vomitar, un dolor de estómago, una cosa,
son somatizaciones naturales recurrentes de los niños a esa edad, del mismo temor. Pero ahí lo que necesitan ellos no es que los dejes de llevar al colegio, lo que necesitan es seguridad, apoyo. Bueno, mi amor, entonces, ¿quieres que vaya hoy un poquito más temprano por ti o quieres que me quede un ratico más contigo? Y cuando le digan un ratico más contigo, díganle 15 minutos más o 5 minutos más y cúmplanlo. No digan un ratico, porque un ratico para un adulto puede ser diferente a un ratico para un niño. Pero 5 minutos son 5 minutos, aunque aparentemente ellos no lo entiendan. O vuelvo por ti más temprano, vuelvo por ti normalmente a las 3:30, voy a volver a las 3:15 o a las... Nada más, con decirle más temprano ya les da más tranquilidad. No importa si es 1 hora, 15 minutos o 5 minutos más temprano, no. Para ellos nada más saber que la mamá está pendiente de ellos, está pensando en ellos y va a venir más temprano, les da tranquilidad y les da bases para pasar ese... Que además es un momento duro. Yo incluso aún recuerdo mi primer día de jardín y es una emoción tan grande porque uno va a entrar y porque está estrenando uniforme, lonchera, porque mejor dicho, pero a la vez ese temor del primer día de dejar a la mamá, que como así que se va a ir y me va a dejar acá. Yo no sé si a todos los niños les pasa igual ese temor, pero es algo que uno de todas formas creo que nunca olvida de su primer día de escuela. Y lo que tú decías, la profesora de pronto sea buena gente y de pronto sea mala gente, o de pronto los niños me rechacen, no me quieran, en fin, hay una cantidad de experiencias que se entremezclan entre la emoción de sí querer ir a estudiar y el temor de por qué mi mamá se va y me deja aquí en un lugar tan extraño. Claro, es la primera vez que dejamos la seguridad del hogar, el ambiente familiar es completamente diferente al ambiente social que se van a encontrar en el colegio. En el ambiente familiar no es que siempre salgan con la razón, no, se salgan con la suya, no, pero ya saben cómo negociar, ya saben cómo enfrentar situaciones de diferencia, ya saben cómo manejarlo. Esto es completamente nuevo. Pero al mismo tiempo, sin que ellos lo sepan, lo necesitan y empiezan a apreciar esa cantidad de amigos nuevos, esa cantidad de planes, cosas nuevas, ese adulto nuevo que les reconoce cosas, logros que están haciendo, todo eso que fueron aprendiendo lo están exponiendo. Es una vivencia hermosa, es una vivencia hermosa. Y es una vivencia como cualquier primer paso o nueva tarea que se hace, que necesita apoyo para sentir seguridad, para sentir... Pero no, lo que yo menos recomiendo en ese caso es sobreprotección, y aquí sí que menos todavía la sobreprotección. No es dejándolos ir, tampoco es soltándolos a lo que les dé la gana, no. Punto a lo que vivan, exacto. Es apoyo, es seguimiento, es mirar a ver por dónde van, qué están haciendo, solucionar cosas puntuales con los profesores con los profesores, no dejar que cualquier cosa se crezca y que empiecen a cogerle temor a esa vivencia social. Todos los niños no son iguales, como siempre hemos dicho, entonces hay que estar muy pendientes de si son un poquito tímidos, no compararlos con mensajes como, pero no ves que tus primos o tu hermana o tus amigos o todos los demás se quedan sin llorar y tú qué. No, es apoyarlos, es cómo lograr que se queden sin llorar, si son, por ejemplo, si están quedando llorando, cómo lograr sin llorar. Y eso de esa comparación sucede mucho incluso en casi todos los escenarios. Ay, como su primo sí se toma la sopa y usted por qué no se la toma. Ay, como él no está llorando, como él sí hace, como él no sé qué. Es algo muy recurrente hacer esas comparaciones en casi cualquier escenario. Sí, y no hay nada más destructivo que eso. No hay nada más destructivo que eso, y qué pena con los papás que lo utilicen y que crean que eso es, digamos, efectivo, porque no hay nada más, digamos, denigrante en un sentido hacia somos diferentes, todos tenemos unos potenciales que expresamos o que nos dejan expresar de alguna manera. Entonces, vuelvo y sigo, mi consejo en ese sentido es: busquen la manera de potencializar la personalidad de su hijo. Si su hijo es lector, no le vayan a regalar un tractor, no, aunque a ustedes les encantaría que su hijo jugara con carros, no, potencialícenle y métanle el carrito ahí. O al revés, si su hijo es
de deportes y de salir afuera y de hacer, y a ustedes les gustaría que leyera más, no le vayan a regalar libros del Quijote de la Mancha. Sí, ¿no? la enciclopedia La gigante. Regálenle libros que tengan que ver con la actividad, vayan motivándole eso por el otro lado, pero potencialicen en lo que sus hijos se sientan fuertes, en lo que sus hijos se sientan hábiles, en los que puedan ellos realizarse como personas. Bueno, ya que se nos va acabando el tiempo, ¿queremos agregar algo más sobre esta etapa o dejamos para el próximo programa seguir hablando de esta edad de los 5 años? No, me gustaría hablar un poquito de un tema que ya hablamos, pero que me gustaría reforzar, y es, en este momento es importante recordarle la posibilidad de dejarle a sus hijos de expresar sus sentimientos. Yo quisiera retomar este tema muy cortico, porque quiero que hagan una diferencia entre los sentimientos y los actos. Y aquí, durante esta etapa que hemos resumido 3 años en muy cortico, se va a presentar mucho. Y es, acepten que los niños expresen sus sentimientos. Para nosotros como adultos o para la persona humana no hay nada peor que un sentimiento no expresado. Y yo estoy seguro que cualquier persona que vaya donde un psicólogo por algún problema que se le presente en la vida, lo que van a encontrar en un 99% son sentimientos no expresados, son cosas guardadas aquí, atragantadas. Que lo único que hay que hacer para solucionarlo es sacarlo. Es como una olla de presión, es quitarla, es como una herida tapada, es destaparla y limpiarla, es eso. Entonces, a nuestros hijos, a esa edad, déjenlo expresar los sentimientos, como decíamos en otro programa, incluso si el sentimiento dice que no quiere al papá, que odia a la mamá, déjenlo, en ese momento lo está sintiendo, déjenlo que lo diga. Lo que sí no permitimos es que golpees, que pase a la acción. Entonces, volvemos a un ejemplo que puse. Si un niño de 3, 4, 5 años le dice a una amiga suya que es fea, que no la quiere, o que no la saluda, que no le... déjenlo. No hay por qué obligarlo a que la quiera. No, ni hay que darle una explicación a la vecina inmediatamente, dejándolo en ridículo, o no. Manejen eso. Yo sé que es un reto social, pero sepan que el niño lo hace. Mira, a nosotros como adultos la ley no los permite. Por ejemplo, tú puedes pensar, ay, tengo una rabia que yo mataría a esta vecina o a este vecino, lo cogería y lo partiría en pedacitos. Es un juez, no lo tiene en cuenta, te lo deja, incluso si lo expresas. Por mí cogería eso y lo mandaría y lo tiraría por no sé cómo. La ley no los permite a nosotros, no vas a pasar al acto. Apenas pases al acto, ahí sí te castigan. Si la ley no los permite a nosotros como adultos, ¿por qué no le vamos a permitir eso a nuestros hijos? Que lo hagan. Entonces, y así vas creando tú a una persona que no guarda rencor, que no es solo rencor, que no guarda sentimientos, no los guarda. Dejémoslos que los expresemos. Quería como terminar con ese mensaje, porque me pareció que la vez que hablamos de eso no lo dije lo dije bien y quería como reforzarlo. Porque de pronto algunos pensamos, no nos gustaría que nuestros hijos nos digan que nos odian, pero de pronto tiene un sentido, y al momento de entender por qué sucede, de pronto lo tomamos con más tranquilidad y no nos lo tomamos a pecho. Exacto, es posible cogerlo como constructivo. Ve qué está pasando aquí, reaccioné mal, generé ese sentimiento. Si lo hubiera hecho de otra manera, de pronto hubiera generado el otro sentimiento. Lo miré de una óptica que no era. Es crecimiento de nosotros también como personas. Bueno, Donoto, muchas gracias por los consejos de hoy, por los de todos estos programas que seguramente han servido a una gran cantidad de padres y madres de familia que nos ven. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sigo motivando a la gente. He tenido mucha ¿Consulta? Sí, consulta en la calle con las personas. Me parece genial que sigan haciéndolo. Y bueno, nada, el fin es una mejor educación, una mejor vivencia de la educación
para nuestros hijos y para nosotros como padres. Y una mejor vida de padres. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias y estuvo con ustedes Otto Underlin y Diana Ginela Rodríguez. Feliz tarde y nos vemos en el próximo programa.